Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quizá ya en el último periodo de su permanencia como embajador en nuestro país. Muy buenas noches, señor Kevin Whitaker. Buenas noches, un placer estar. Quiero empezar la entrevista hablando de Venezuela y le tengo varias preguntas, pero resulta que salimos a la calle a preguntarle a la gente qué le preguntaría al embajador de Estados Unidos en Colombia y todos preguntaron sobre Venezuela. Escuche. Listo. Señor embajador, ¿cómo usted pudiera colaborarles, ayudarles a la gente venezolana cuando están pasando por un caos político muy grande? Bueno, yo respondo en dos partes. Primero, cuando estuvo el secretario Tillerson recién esta semana en el país, mencionó al presidente Santos de que el Congreso estadounidense ha destinado fondos para dar respuesta a los problemas humanitarios de Venezuela. El gobierno de Venezuela nos negaron entrar para ayudar en este ámbito, entonces el secretario le ofreció al presidente Santos la posibilidad de esa colaboración para ayudar a la ciudadanía venezolana que se encuentra acá en el país. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es lo que ya está aprobado? Esa es una pregunta muy buena, pero no tengo la respuesta porque depende de nuestra habilidad de administrarlo. Pero si hay la posibilidad de hacer eso, yo creo que la generosidad de Estados Unidos se va a notar. Quiero subrayar, porque eso es muy importante. El presidente Santos dijo que, bueno, hablemos de eso, pero eso es decisión de Colombia. Eso es decisión de Colombia consistente con la visión y los deseos de Colombia, vamos a cumplir. La intervención militar a Venezuela de parte de Estados Unidos o de una alianza de países o algo así, si bien lo políticamente correcto es decir eso está descartado, Venezuela tiene que recuperarse vía democrática, ¿usted cree realmente que hay una posibilidad democrática para Venezuela? Mira, por un buen rato la posición de mi país ha sido de que lo que necesita Venezuela es una salida democrática, institucional y rápida a los problemas que están enfrentando. Obviamente estamos en año 13 o 14 de este calvario que están sufriendo los venezolanos. Se debe pensar en métodos innovativos para dar respuesta y rápido tratar de solucionar los problemas humanitarios de los venezolanos. Eso debe ser en el ámbito institucional. Y creo yo descarto, como usted dice, yo descarto esa posibilidad de ningún tipo de intervención militar. Esa es mi opinión. Claro, pero todo el mundo dice hay que pensar en otros métodos, hay que hacerlo vía las instituciones, pero esto no lo están diciendo hoy, lo están diciendo hace 5 años y por supuesto no es que yo esté aquí infiriendo que se necesita una vía militar, pero ¿cuáles son esas otras vías cuando la posibilidad de hacer elecciones libres pues ya no existe en Venezuela hace varios años? ¿Cuáles son las otras vías? Hay una coalición regional de que forma parte Colombia para realmente tratar de tener un impacto fuerte en eso. A través de la OEA se ha hecho mucho y el secretario general se ha distinguido por su posición a favor de los venezolanos, a favor de una salida a la crisis que están experimentando los venezolanos. Hay un consenso muy grande en la región, creo yo. Tenemos Colombia, tenemos México, tenemos Chile, tenemos Argentina, hay muchos países, hay Perú también, que realmente estamos buscando cómo hacer y cómo ayudar como región a los problemas de Venezuela. Parte del reto de eso es que la OEA opera basado en lo que es el consenso. Y si hay uno que no está de acuerdo, pues es imposible actuar. Necesitamos enfocar, a mi manera de ver y nuestra manera de ver, en usar ese consenso que francamente estamos hablando de los países más significativos, con más influencia en la región y se debe usar eso para trabajar conjuntamente para buscar esa salida. Si le entiendo bien, usted diría que hay que cambiar el significado de consenso al interior de la OEA para que sean los países más significativos, que son los que ya están de acuerdo, los que realmente tengan el peso decisorio, hacia haya países chiquiticos que se opongan. Yo estoy diciendo de que si la OEA no sirve para dar respuesta, entonces busquemos otra manera. ¿Qué es cuál?
Así es, pero así nosotros debemos colaborar conjuntamente al respecto. Y no es, bueno, es muy importante liderar, pero es muy importante que eso sea de consenso. Obviamente la perspectiva o la historia de Estados Unidos tomando un papel protagónico en eso es algo que puede tener su efecto no solamente en la región, pero particularmente en Venezuela. Ustedes prefieren estar como detrásito, no ser los protagonistas de esa alianza de lo que se vaya a hacer. A lo mejor sería algo con todos los países más importante, más significativo, trabajando conjuntamente en eso. Mira, hablemos claro, un esfuerzo liderado por Estados Unidos en frente como eso es algo que, entre otras cosas, le gustaría mucho a los líderes del régimen venezolano, porque ellos pueden simplemente alegar de que es lo de siempre, que es el pasado, que la OEA es Ministerio de las Colonias, como dijo Fidel Castro hace tiempo. Tenemos que evitar eso. No estamos viviendo en el siglo XX, es el siglo XXI. Bueno, pasemos puntualmente al tema de Venezuela, pero a propósito de Colombia, pero a propósito de lo que se dice en Colombia sobre Venezuela en época electoral. Yo ya sé que usted ha dicho eso es simplista decir que en Colombia puede haber un castrochavismo, pero lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Yo le voy a dar la lista de los candidatos más opcionados a ganar la presidencia, a pasar más opcionados de las elecciones. Y usted me va a decir, pues según las encuestas, y usted me va a decir una palabra sobre ellos, una palabra, lo que usted crea que representan, su significado. Bueno. Entonces vamos a empezar. Germán Vargas Lleras. Una persona muy cumplida y que ha hecho mucho para el país. ¿Cree que sería conveniente para Colombia tenerlo como presidente? Mire, eso no voy a responder directamente porque no es decisión de Estados Unidos ni de Kevin Whitaker como persona, es decisión de los colombianos. ¿Podemos nosotros trabajar con él? Por supuesto que sí. Sergio Fajardo. Yo creo que también una persona que ha logrado mucho en su vida yo le cuento como un amigo personal y yo creo que su método, su manera de analizar a Colombia es muy innovativo. Gustavo Petro. La verdad es que no lo conozco mucho, no he conocido personalmente a él, lo conozco a través de las opiniones de los bogotanos, que es variable. Y con respecto a esas opiniones, ¿qué diría usted de lo que significaría para la relación colombo-estadounidense una eventual presidencia de él? Lo que percibo yo es que en Bogotá es muy polarizante. En lo de la posibilidad de trabajar conjuntamente con él, yo reservo comentarios por no tener una buena idea de lo que son sus políticas al respecto de Colombia, pero más importante acerca de la relación bilateral. Iván Duque. Iván Duque es una persona que respeto yo mucho. Yo creo que su manera de analizar el país es excepcional. Él, si logra ser el candidato del uribismo, va a contar de un aparato bastante fuerte. Marta Lucía Ramírez. Es una persona que yo la respeto mucho. Ella tiene una larga historia en la relación en Colombia como ministra, pero también en la relación bilateral con nosotros. De nuevo, su método de análisis, yo estoy repitiéndome, pero yo creo que piensa muy claro y piensa en términos de soluciones. Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez es una persona que conozco bien. Él tiene conceptos muy bien formados acerca de qué es Colombia y qué necesita Colombia. La pregunta será cuánta gente comparte lo que es su visión. Humberto de la Calle. Humberto, sabe que yo lo conozco bien a través de su posición como negociador ante la FARC. Y en eso yo creo que en esta parte de su vida, y yo entiendo que tiene muchos distintos destinos acá en Colombia, incluso vicepresidente, etcétera, hizo un trabajo histórico a favor de la nación, y eso merece mucho respeto. ¿Como para ser presidente? Como ser presidente, de nuevo, sus conceptos son algo que es entendible, es alguien del mainstream, es decir, que sus posiciones son bien entendibles y
bueno, podemos nosotros fácilmente trabajar con él. Timochenko. No lo conozco. Pero sí lo conoce. Sí. Mire. Y los informes de inteligencia, sobre todo, lo conocen muy bien. Inteligencia. Mire, la visión de las FARC para Colombia no está compartido por muchos colombianos. Y eso se nota en las encuestas. Las FARC es más o menos claro acerca de su visión para el país. Y esa visión, a mi manera de ver, basado en mis conversaciones, basado en mi experiencia acá en Colombia, no veo que está muy bien compartido. En la medida que estamos hablando de una visión de los medios en contra del pueblo, oligarquía, burguesía, yo creo que esa terminología realmente no tiene relevancia para la Colombia de hoy. Voy a chequear. Sí, es 2018. No estamos en el siglo XX. Hemos avanzado. Ese es como un mensaje que usted le da a Timochenko. No, hombre, es simplemente una de mis percepciones. Y a la gente que está protestando por la campaña de Timochenko, que ha protestado incluso de manera violenta, ¿qué les dice? Yo tengo dos puntos de vista al respecto. Primero, ellos tienen todo el derecho de mostrar lo que es su actitud en frente de Timochenko o cualquier otro candidato. Estamos en una democracia. Se debe hacerlo en una manera respetuosa y sin violencia. Provoca emociones las FARC por la historia, por la violencia, por las víctimas. Y eso se tiene que respetar también. Juan Carlos Pinzón. Sabe que Juan Carlos, nosotros nos conocemos por casi 20 años y lo conozco muy bien como ministro de Defensa. Algunas de las reuniones más difíciles en mi vida ha sido con Juan Carlos Pinzón porque es un tipo muy exigente y muy inteligente. Yo creo que él no ha hecho su última contribución a la República. O sea, este es un mensaje de en 4 años le puede ir mejor en campaña. Mire, está analizando, yo necesito hablar. hablar. Pero yo pregunto, yo pregunto. Y por último, Piedad Córdoba. ¿Sabe que la conozco un poco como lo de Timochenko? No estoy seguro cuánta gente realmente comparte esa visión de Colombia. Yo veo a Colombia un país institucional que respete estas instituciones, que es del centro, y un candidato que va a tener éxito, como ha sido el caso en toda la historia de Colombia, será una persona del centro. Bueno, antes de ir a comerciales, ¿cuál es su mensaje para dos públicos? Uno, los votantes colombianos. Usted viene de Venezuela, conoce Venezuela por dentro, conoce por supuesto muy bien Colombia, seguramente le va a tocar ver quién es el próximo presidente o presidenta al paso que va la confirmación del que está candidatizado para sucederlo, y le va a tocar esta campaña en medio de esta polarización. ¿Qué le dice al votante? Mira, lo más importante son las instituciones y la participación es absolutamente clave en eso. Hay una expresión que he oído acá en Colombia de todo vale, y es como una crítica, es algo negativo que se dice, pero es cierto, todo vale, cada quien tiene la habilidad de expresarse y necesita hacerlo en una manera institucional. Y eso quiere decir en este aspecto, hacer campaña y votar, y después respetamos los resultados. Y su mensaje para el próximo embajador. Sabemos que todavía está en proceso de confirmación Joseph McManus, pero pues seguramente sí va a pasar y va a llegar acá y no habla español. Y entonces, ¿usted qué le diría a él de lo que se va a encontrar en este país y lo que le aconsejaría para hacer? Mire, los temas bilaterales y los temas regionales son y va a ser igual. Entonces necesitamos seguir dando respuesta a lo de cocaína, lo que es un tema bastante importante para nosotros. Y eso me da pena, ¿no? Porque hay un riesgo de renarcotizar un poco la relación, lo que no es correcto porque la relación entre los dos países es mucho más grande que eso.
lo que quiero yo que todos sepamos, particularmente en mi gobierno, en mi país, es que Colombia es un éxito. Considerando todos los problemas, y hay problemas, hay complicaciones. Ustedes colombianos, esa es una observación, después del plebiscito, se me captó esa idea de que si hay una manera para los colombianos hacerlo la manera fácil o la manera difícil, ustedes van a escoger lo más difícil posible. Son ustedes, es muy admirable, ¿no? Pero eso no debe ocultar el hecho de que Colombia es un país completamente distinto de hace 15 años o 17 años, que es amigo aliado de Estados Unidos, que tiene mucha capacidad, que tiene capital humano. Aquí en Colombia es el país con más capacidad y más voluntad de trabajar conjuntamente con Estados Unidos que hay en la región. Bueno, pues vamos a ver en esa voluntad, en esa capacidad, cómo juegan los asuntos de narcotráfico cuando el señor Tillerson, que vino a comienzos de esta semana, dice, me encuentro con unas buenas cifras, pero el presidente Trump lanza sus mensajes de si hay que recortarle la ayuda a Colombia, porque hay muchos cultivos de coca nuevamente. Eso será cuando regresemos después de una pausa. Mejor hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos. Habíamos prometido hablar de los cultivos ilícitos. Empiezo con una pregunta directa. En mayo o a mediados de este año, ¿su gobierno va a volver a decir desertificamos o no a cuáles países, a Colombia sí o no? Ya se sabe que el año pasado estuvimos a punto de ser desertificados. Este año, ¿estamos a punto también? ¿Esa posibilidad es grande? Mire, yo creo que eso depende completamente en lo que son los resultados. Y los resultados se necesitan medir en tres aspectos: la erradicación, la interdicción y la parte judicial. En la parte de erradicación faltamos. Y tenemos que... Dos puntos importantes. Primero, yo dije, nosotros faltamos. Porque es muy importante subrayar de que nosotros... O sea, Estados Unidos y Colombia, exactamente, no solo Colombia. No solo Colombia, hay una corresponsabilidad, tenemos una obligación de estar al lado de Colombia en eso, y los resultados en términos de erradicación faltamos en el año pasado, comparado con la cantidad de coca. Necesitamos reenfocarnos en eso y dar más respuestas. Y en eso, si me permite, yo quiero ser muy preciso, no está criticando a nadie. Es un trabajo muy difícil. Yo estaba escuchando al gobernador de Nariño esta mañana en la radio diciendo de que, bueno, es muy difícil hacer la erradicación, que hay protesta social, que hay violencia, etcétera, etcétera. Y tiene toda la razón. Eso no es fácil, pero el Estado tiene obligación y responsabilidad de defenderse. Y cuando uno está hablando de la coca, que es ilegal, que es ilícito, el gobierno va a cumplir. Y en eso nosotros tenemos esa responsabilidad de estar al lado. Bueno, pero entonces, si dependiera, son tres aspectos, dijo usted, si dependiera de la erradicación, ambos países... Tenemos que hacer más. Sí, hay que hacer más. ¿De la interdicción? Vamos muy, pero muy bien en la interdicción. Por ese lado no hay desertificación. Y noto, bueno, yo estoy analizando en tres partes, pero eso no es como se hace el proceso en Estados Unidos. Yo divido eso así. En lo de la interdicción, quiero subrayar lo importante de un esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con Colombia, México y Estados Unidos, que es innovativo, nunca en la historia se ha hecho eso, es gracias a la imaginación y efectividad de la Fuerza de la Armada y del ministro Villegas. Y la última parte es la judicialización. Obvio de que lo que temen más los narcos, no solamente de Colombia, pero de cualquier país, es ir a la cárcel en Estados Unidos y perder su plata. Vamos en eso. Eso es la razón de extradición mejor en el mundo y en la historia de Estados Unidos. Pero yo no creo que los narcos teman ya ir a la cárcel en Estados Unidos, porque además saben que van y después no pierden realmente su plata, que es parte del problema que se ve o se analiza desde Colombia. Esa gente, la sentencia promedio en Estados Unidos es más de los 20 años. 20 años en una cárcel estadounidense no es broma. Eso no es broma, eso es serio. Embajador, permítame, la legalización de las drogas es algo que
respóndame en dos sentidos, como Kevin Whitaker y como gobierno estadounidense. Como Kevin Whitaker, ¿usted cree que debemos hacer eso? No, no. Esa es mi opinión muy personal y le digo por qué. Yo ya tengo 60, entonces yo estuve en el high school como en los años 70. Y en los años 70 hubo una... bueno, la marihuana estaba por todos lados, ¿no? Y todo el mundo fumaba marihuana. ¿Usted fumó marihuana? No, yo no voy a responder eso, por favor. Pues sí, pues ¿cómo me dice eso? No, le tengo que preguntar. Pero eso no es el punto, Claudia, por favor. Bueno, sigamos, está bien. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque yo conozco a gente que desde entonces, estamos hablando de 40 años, han seguido fumando marihuana. Cada uno de ellos no ha llegado a su potencial. Se quita motivación. Yo creo que realmente es pernicioso. Y supuestamente la marihuana es lo menos grave de todo eso. ¿Pero legalizar la marihuana aumenta el consumo? Lo que ha pasado es que sí, pero es muy difícil entender cómo eso funciona porque solamente hay unos pocos estados donde el uso recreacional está aprobado. Le cuento una anécdota. Sí. Estuvo el alcalde de Denver y está legalizado la marihuana en Denver. Entonces le digo, ¿y cuál es la implicancia de eso? Y me dijo, y es una persona que estuvo a favor de eso, yo creo que todavía está, pero me dijo, mira, tenemos el turismo para fumar marihuana, tenemos unos viejos como yo fumando marihuana por la primera vez en 20 años y perdiendo la razón. Tenemos gente de la calle que está viniendo porque la marihuana está legalizado. Tenemos incidentes de accidentes viales causados por intoxicación de marihuana. Entonces, sí. Eso no es fácil analizar. Por eso yo creo que si eso es el caso con lo menos pernicioso, supuestamente, marihuana, ¿qué tal con cocaína? Sí. ¿Qué tal con heroína? Y un punto final en eso. Mire, estamos en Colombia. Los efectos negativos de cocaína en el país ya se ha experimentado. Ha casi tumbado gobiernos de Colombia y quisiéramos evitar eso. No hemos luchado por tantos años para perder todo ese progreso. Ya vamos terminando, embajador, y aunque se me quedan temas por fuera, no quiero dejar este. Algunas personas se preguntan cómo hace el cuerpo diplomático de los Estados Unidos para trabajar con Donald Trump, que maneja la diplomacia a punta de tweets, que tiene unas salidas que incluso han sido calificadas como de groseras o como de que evidencian su falta de conocimiento y su falta de juicio en el estudio de los temas. Se habló de que el embajador de Panamá había renunciado por eso, aunque inmediatamente salieron a decir que no era así. ¿Cómo ha sido para usted trabajar con una persona como Donald Trump? ¿No le provoca a veces decir, renunció? El pueblo estadounidense escogió a Donald Trump como presidente. Yo respeto eso porque yo juramenté a la Constitución de mi país y yo soy muy respetuoso de eso. Yo empecé con el presidente Carter. Yo he visto transiciones y transiciones y transiciones. Todos son distintos, eso también es distinto. Pero lo importante, la comunicación y la diplomacia sigue siendo algo clave y central. Yo estoy dedicado a lo que es mi profesión, la diplomacia. ¿Pero nunca le han dado ganas de decir yo mejor renuncio o vuelvo cuando Trump se vaya? Yo estoy muy enfocado en ser embajador en Colombia. Yo creo que lo que hemos hecho nosotros, Colombia, Estados Unidos y Colombia, es algo pero muy importante, muy histórico. Es el orgullo de mi vida poder trabajar al lado de ustedes colombianos. Yo quiero seguir con esto para asegurar de que eso sea lo más exitoso posible. Me siento yo muy cómodo, muy contento. ¿Con esa administración? Con lo que estoy haciendo y con la política de esta administración a Colombia, bueno, hacia Colombia. No sé si nos queda el tiempo, no, pero una pregunta final. ¿Las FARC saldrán de la lista de terroristas en los Estados Unidos mientras usted sea embajador o mientras Donald Trump sea presidente? Mire, no depende de mí ni depende de Donald Trump. Lo que depende es de las acciones y actitudes de las FARC.
Una cosa que he notado en el pasado es que eso, como digo, depende no de una firma, tampoco de palabras, sino de acciones. Y el ejemplo que siempre tomo yo es que AUC, Autodefensas, era una organización tal denominada así, dejó de existir en 2006, por ahí, tomó hasta el 2015 salirse de este listado. Eso depende de las acciones y hay mucha fricción institucional. Todavía. Yo veo eso para, si no el otro embajador, la otra embajador después de eso. Pero a ver. Bueno, embajador Kevin Whitaker, muchas gracias por estas palabras y bueno, estamos en contacto. Si es que se demora hasta diciembre todavía en Colombia, pues bienvenido otra vez al programa. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en la página editorial del Tiempo Impreso y eltiempo.com. Feliz noche. Mejor hablemos.